En aquella noche lluviosa, ella lo encontró caído, sucio de sangre y sin memoria. Pero él era el multimillonario que arruinó su vida. Lo que ella hizo después, nadie jamás tendría el valor de hacerlo. Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuando. La lluvia golpeaba contra las ventanas del Hotel Majestic con la furia de una Ciudad de México que nunca conseguía dormir completamente. Eran casi las 4 de la mañana, cuando Elena Díaz empujaba el carrito de limpieza por el pasillo del 12º piso, sus pasos amortiguados por la alfombra rojo Burdeos que ya había conocido días mejores. El Majestic había sido el orgullo de la zona del Paseo de la Reforma en los años 80, con sus mármoles italianos y lámparas de cristal, pero ahora era solo un edificio más intentando competir con los hoteles modernos que brotaban por la ciudad como hongos después de la lluvia. Elena trabajaba en el turno de la madrugada desde hacía 3 años. Lo prefería así. Menos gente, menos preguntas, menos miradas curiosas sobre la chica que vivía en el cuarto 612, un cubículo de empleados en el 6º piso que la gerencia fingía no saber que ella ocupaba ilegalmente. A sus 25 años, ya cargaba a sus espaldas el peso de quien creció en las calles de Iztapalapa y sabía que cada oportunidad en la vida necesitaba ser agarrada con uñas y dientes, aunque eso significara limpiar vómito de ejecutivo borracho a las 3 de la mañana. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Un silencio extraño flotaba sobre el piso, quebrado apenas por el ronquido distante del aire acondicionado central. Elena estaba a punto de entrar al elevador de servicio cuando lo vio. Un hombre tirado en el suelo de mármol, junto a las puertas de acero cepillado. Traje Hugo Boss negro arrugado, camisa blanca manchada de algo que parecía vino tinto o sangre. Ella reconoció el rostro inmediatamente, incluso con el cabello castaño oscuro despeinado y una barba incipiente que no disimulaba la mandíbula fuerte. Era imposible no reconocer a Alejandro Montero, el multimillonario recluso que comandaba Montera Tech, un imperio de tecnología y seguridad digital que tenía contratos con el gobierno federal y la mitad de las multinacionales del país. Elena se quedó parada durante largos segundos, el corazón latiendo en un ritmo descompasado. En los últimos 6 meses, Alejandro Montero había desaparecido completamente de los reflectores. Nada de eventos sociales, nada de entrevistas, nada de las apariciones calculadas que lo habían convertido en una leyenda urbana entre los empresarios mexicanos. Y ahora estaba ahí, tirado como un trapo humano con olor a whisky escocés en la respiración y los dedos manchados de sangre seca. El protocolo mandaba llamar a seguridad, avisar a la gerencia, proteger la reputación del hotel. Pero Elena no siguió ningún protocolo. En vez de eso, miró a los lados, se aseguró de que el pasillo estuviera vacío y se agachó a su lado. Alejandro estaba inconsciente, pero respiraba. Tenía un corte superficial en la frente y los nudillos lastimados, como si hubiera golpeado algo o a alguien. Fue cuando vio el arma, una pistola de calibre militar escondida debajo del cuerpo, con el número de serie raspado y manchas oscuras que prefirió no investigar muy de cerca. Elena sintió el estómago revolverse, pero no de miedo, de rabia pura. Porque ella conocía a Alejandro Montero muy bien, aunque nunca se hubiera cruzado con él personalmente. Conocía lo que él representaba, conocía el poder que tenía, y odiaba cada célula de aquel hombre. Miguel Díaz, su hermano menor, había desaparecido 8 meses antes. A los 19 años, había conseguido un empleo temporal en Montera Tech, en la división de pruebas de software, un trabajo de mierda, mal pagado, pero que pagaba más que cualquier cosa que un chico de la periferia conseguiría en la vida. Miguel estaba emocionado. Hablaba de hacer una reserva de dinero, de conseguir un curso técnico, de sacar a su hermana de aquella vida de limpiadora. 3 semanas después, desapareció. La policía no investigó. Dijeron que abandonó el empleo. La empresa alegó que no tenían información sobre el paradero de ex empleados. La prensa no informó porque un
Chico pobre que desaparece no es noticia en Ciudad de México, y Elena se quedó sola, sin respuestas, escudriñando cada archivo público que podía encontrar, cada noticia sobre Montera Tech, cada rastro digital que pudiera explicar qué pasó con su hermano. Y ahora el propio Alejandro Montero estaba inconsciente, frente a ella, vulnerable como un bebé recién nacido. Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En vez de llamar ayuda, arrastró el cuerpo de Alejandro por la parte trasera del edificio, usando el elevador de servicio, hasta el 6º piso. Era pesado. Debía tener unos 90 kilos de músculos bien distribuidos debajo de aquel traje caro. Pero ella era fuerte. 3 años cargando aspiradora arriba y abajo por las escaleras le habían dado una fuerza que pocos imaginaban. El cuarto, 612, era minúsculo. Una cama individual, un armario empotrado, una mesa plegable que servía como cocina y escritorio, y un baño que era poco más grande que un armario. Olía a lavanda de los productos de limpieza que ella usaba en el trabajo y al moho de las filtraciones que la administración prometía resolver desde hacía 2 años. Pero era suyo, el único lugar en el mundo que podía llamar propio. Elena desnudó a Alejandro con movimientos clínicos, sin ningún pudor. No era la primera vez que lidiaba con un hombre inconsciente. Crecer en Iztapalapa te enseña a lidiar con todo tipo de situaciones. Pero había algo perturbador en desnudar a ese hombre específico. La piel era demasiado clara, demasiado suave, sin ninguna cicatriz que contara una historia de lucha real. Las manos estaban bien cuidadas, sin ningún callo de trabajo manual. Era el cuerpo de alguien que nunca había necesitado sudar para sobrevivir. Limpió sus heridas con agua tibia y suero fisiológico que guardaba en el armario del baño. El corte en la frente no era profundo, pero había dejado de sangrar hace tiempo. Los nudillos estaban hinchados, morados, definitivamente resultado de golpes dados contra algo resistente. Mientras hacía las curaciones, Elena se sorprendió observando su rostro con una curiosidad mórbida. Alejandro Montero tenía rasgos aristocráticos típicos de la élite capitalina: nariz recta, mentón marcado, piel que nunca había conocido un solo día de sol demasiado fuerte. Pero había algo extraño en su expresión, incluso inconsciente. Una tensión en los músculos faciales, como si estuviera luchando contra pesadillas de las que no podía escapar ni durmiendo. Elena cubrió el cuerpo desnudo con una sábana limpia y se sentó en la única silla del cuarto, observándolo respirar. El arma estaba en la mesa, junto a documentos que había sacado de sus bolsillos: cartera, celular, llaves de un coche que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en 10 años. No tocó nada. Simplemente se quedó ahí, vigilando, como quien observa a un animal herido que puede despertar y atacar en cualquier momento. Fueron 5 horas de vigilia silenciosa, 5 horas en las que Elena tuvo tiempo de pensar en todo lo que podría hacer con aquel hombre inconsciente en su cuarto. Podría llamarlo violador, inventar una historia, destruir su reputación. Podría fotografiarlo desnudo y vender las imágenes a cualquier periódico sensacionalista por una fortuna. Podría simplemente matarlo mientras dormía. Una dosis extra de sedante, una almohada sobre el rostro, problema resuelto. Pero no hizo nada de eso, porque Elena no quería venganza, quería respuestas. Alejandro despertó a las 9 de la mañana con un sobresalto violento, los ojos oscuros escaneando el ambiente desconocido con el instinto de un animal acorralado. Elena estaba sentada en la misma silla, todavía con uniforme, de trabajo, observándolo con una expresión impasible que no denunciaba ninguna emoción. ¿Dónde estoy? Su voz salió ronca, áspera, con acento de polanco que nunca había conseguido disimular completamente, por más años que hubiera vivido en el centro de la ciudad. En mi cuarto, Elena respondió sin moverse. Hotel Majestic, 6º piso. Alejandro intentó levantarse, pero el mareo lo derribó de vuelta en la cama. Miró hacia abajo, se dio cuenta de que estaba desnudo debajo de la sábana y el pánico se apoderó de sus ojos. ¿Me drogaste? ¿Me robaste? No. Elena señaló hacia la mesa.
Tus cosas están todas ahí. Rolex, cartera, celular, llaves, todo intacto. Entonces, ¿por qué estoy desnudo? ¿Qué me hiciste? Limpié tus heridas, estabas lastimado. Elena se levantó, tomó el arma de la mesa y la sostuvo de forma que él pudiera verla. Y estabas cargando esto. La reacción de Alejandro fue inmediata y reveladora. Sus ojos se abrieron, no con rabia o indignación, sino con terror puro. Reconocía el arma y claramente no recordaba cómo había llegado a sus manos. Yo no recuerdo. Sacudió la cabeza, presionando las palmas de las manos contra las sienes. No recuerdo nada de anoche. Conveniente. La voz de Elena cortó el aire como una navaja. Hombres como tú siempre olvidan las cosas en el momento justo. ¿Hombres como yo? Alejandro la miró fijamente, y por primera vez Elena vio algo más allá del pánico en sus ojos. Era curiosidad. ¿Me conoces? Sé quién eres, Alejandro Montero. Todo el mundo sabe quién eres. Entonces, ¿por qué no me entregaste a la policía? ¿Por qué no llamaste a la prensa? Una foto mía desnudo en tu cuarto valdría una fortuna. Elena sonrió, pero no había calor alguno en esa sonrisa. Era fría como hielo de refrigerador. Porque quiero algo que el dinero no puede comprar. Alejandro sujetó la sábana contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerlo de la intensidad de su mirada. Había algo en la voz de Elena, en la forma como lo observaba, que lo dejaba profundamente incómodo. No era deseo, no era admiración, era algo mucho más peligroso. Era odio concentrado. ¿Qué quieres? Elena se acercó a la cama, despacio, como un depredador rodeando a su presa. Cuando se detuvo a su lado, Alejandro pudo sentir su olor. Jabón neutro, desinfectante y algo que no lograba identificar pero que le daba escalofríos. Quiero saber qué pasó con mi hermano. Alejandro frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Tu hermano? Miguel Díaz, 19 años. Trabajó en tu empresa por 3 semanas antes de desaparecer. Eso fue hace 8 meses. El nombre no despertó ningún reconocimiento inmediato en el rostro de Alejandro, pero Elena no esperaba que lo hiciera. Para hombres como él, los empleados temporales eran números en una hoja de cálculo, no personas reales. Yo no lo recuerdo, pero si trabajó en Montera Tech, puedo verificar los archivos. Ya verifiqué. Elena lo interrumpió. Oficialmente, Miguel abandonó el empleo. No hay registros de él después del 15 de noviembre del año pasado. Ningún rastro digital, ningún movimiento bancario, ninguna actividad en redes sociales. Es como si simplemente hubiera dejado de existir. Alejandro tragó saliva. Había algo en la forma como ella hablaba que lo hacía creer que no era paranoia, que tal vez realmente hubiera algo mal en su empresa, algo que él, como CEO, debería saber pero no sabía. ¿Y crees que yo tengo algo que ver con la desaparición de tu hermano? Creo que tienes algo que ver con muchas cosas que pasan en tu empresa y creo que vas a ayudarme a descubrir la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Elena volvió a la mesa, tomó el celular de él y lo activó. La pantalla estaba estrellada, pero funcionaba. Abrió la galería de fotos y giró la pantalla para que él pudiera ver. Era una foto suya tomada algunas horas antes. Alejandro estaba en una bodega oscura, aparentemente abandonada, sosteniendo la misma arma que ahora estaba sobre la mesa. Había sangre en sus manos, sangre en el arma, y en el suelo, al fondo de la imagen, lo que parecía ser un cuerpo tirado. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La foto había sido tomada con su propio celular, a las 23:47 de la noche anterior. No recordaba nada, absolutamente nada. Alguien murió anoche, Alejandro. La voz de Elena era baja, pero cargada de una autoridad que él nunca imaginó que una limpiadora pudiera tener. Y tú estabas ahí, con un arma en la mano y no recuerdas nada. Alejandro cerró los ojos intentando desesperadamente recuperar cualquier fragmento de memoria de la noche anterior. Imágenes desconectadas comenzaron a surgir. Una bodega industrial, luces débiles, voces alteradas. Un grito, un destello. Después, solo oscuridad. Yo recuerdo fragmentos, muy poco.
Entonces es mejor que empieces a recordar más, porque vas a ayudarme a descubrir qué pasó con mi hermano, y yo voy a ayudarte a descubrir qué hiciste anoche. ¿Y si me niego? Elena sonrió nuevamente, y esta vez Alejandro sintió un escalofrío subir por su espina dorsal. Entonces esa foto va a llegar a manos de la Policía Federal en menos de una hora, y vas a descubrir cómo es ser investigado por homicidio mientras no puedes recordar nada. Alejandro se quedó en silencio por largos minutos, procesando la situación. Estaba acorralado por una mujer que no tenía nada que perder y todo por ganar. Una mujer que lo odiaba por razones que ni siquiera comprendía completamente. Una mujer que, de alguna forma, se había convertido en la única persona en el mundo que podría salvarlo de una acusación de asesinato. Está bien, suspiró derrotado. Acepto tu propuesta, pero hay una condición. ¿Cuál? Lo hacemos juntos. No desapareces con las evidencias, no me traicionas, y cuando descubramos la verdad, sea cual sea, compartimos la información. Elena estudió su rostro por algunos segundos, buscando señales de mentira o manipulación. No encontró ninguna. Solo había desesperación, y tal vez, por primera vez en su vida, Alejandro Montero estaba siendo completamente honesto. De acuerdo, pero hay algo que necesitas entender desde ya. ¿Qué? No confío en ti, no me agradas, y si descubro que tuviste algo que ver con lo que le pasó a mi hermano, yo misma te entregaré a la policía. Elena se inclinó sobre él, tan cerca que Alejandro podía sentir su respiración contra su rostro. Así que es mejor que esperes ser tan inocente como estás fingiendo ser. Alejandro tragó saliva, pero no desvió la mirada. Había algo en aquella mujer que lo fascinaba tanto como lo aterrorizaba. Una fuerza bruta, una determinación que nunca había encontrado en ninguna de las socialites con las que solía relacionarse. Elena Díaz no le tenía miedo. No se impresionaba con su dinero o su poder, y eso era simultáneamente liberador y aterrador. Entendido. Extendió la mano derecha. Tenemos un acuerdo. Elena miró la mano extendida por algunos segundos antes de estrecharla. El contacto fue firme, rápido, sin ningún calor, pero Alejandro sintió una corriente eléctrica subir por el brazo. No era atracción sexual, era algo mucho más intenso y peligroso. Era reconocimiento. Como si dos partes perdidas de una misma alma finalmente se hubieran encontrado, aunque estuvieran destinadas a destruirse mutuamente. El pacto estaba sellado, y ni Alejandro ni Elena tenían idea de hasta dónde los llevaría ese acuerdo, ni de los secretos que descubrirían, ni de las vidas que serían destruidas en el proceso, ni del amor imposible que nacería en medio de tanta oscuridad. 3 días después del acuerdo, Alejandro apareció en el cuarto de Elena a las 2 de la madrugada con una expresión sombría y una carpeta de documentos que hizo que su corazón se acelerara. Había conseguido una copia de la llave del cuarto a través de contactos en la administración del hotel. Una demostración de poder que irritó profundamente a Elena, pero que ella se tragó en silencio. Tenían trabajo que hacer. ¿Encontré algo? Alejandro desparramó los papeles sobre la pequeña mesa plegable, teniendo cuidado de no tirar la taza de café frío que Elena había dejado allí. Pero no te va a gustar. Elena se acercó todavía vistiendo el uniforme de trabajo. Acababa de terminar el turno y el olor a productos de limpieza se pegaba a su piel como una segunda capa. Alejandro, en contraste, usaba un suéter de cashmere gris y pantalones de sastre que probablemente costaban más que el salario anual de ella. La disparidad entre ellos era grotesca, pero ninguno de los dos lo comentó. El archivo oficial de tu hermano. Alejandro señaló una hoja impresa en papel membretado de Monteratec. Miguel fue contratado temporalmente por la División de 1900 Investigación y Desarrollo, no para pruebas de software como ustedes creían. Elena sintió que el estómago se le contraía. ¿Investigación y desarrollo de qué? Tecnología de interfaz neural, proyectos experimentales que involucran mapeo cerebral y estimulación cognitiva. Alejandro pasó algunas páginas.
Hermano fue clasificado como voluntario de investigación 3 días después de ser contratado. ¿Voluntario para qué? La voz de Elena salió más alta de lo que pretendía, cargada de una furia que estaba luchando por controlar. Pruebas de un software experimental llamado Proyecto Espectro. Aparentemente es un programa que puede influenciar patrones de pensamiento a través de estímulos audiovisuales específicos. Elena se quedó en silencio por largos segundos, procesando la información. Su hermano no había simplemente trabajado para Montera Tech. Había sido usado como conejillo de indias, como rata de laboratorio. Continúa. Su voz estaba peligrosamente baja. Alejandro dudó. Había algo en la postura de Elena, en la forma como sujetaba los bordes de la mesa que le hacía recordar a un depredador a punto de atacar. El último registro oficial de él es del 15 de noviembre. Estatus: experimento interrumpido por efectos adversos. ¿Qué tipo de efectos adversos? Convulsiones, pérdida de memoria temporal y... Alejandro tragó saliva. Episodios psicóticos. Elena cerró los ojos, intentando mantener el control. Cuando los abrió nuevamente, Alejandro vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. Ya no era rabia, era odio puro, concentrado, letal. ¿Dónde está ahora? No lo sé. El registro termina con un código de transferencia a una unidad externa, pero no puedo acceder a esa información con mi autorización actual. ¿Tu autorización actual? Elena se rió, pero no había humor en ese sonido. Eres el dueño de la maldita empresa. Soy el CEO, no el dueño, y aparentemente existen niveles de acceso que ni yo tengo. Alejandro pasó la mano por su cabello, un gesto que Elena comenzaba a reconocer como señal de nerviosismo. Hay cosas sucediendo en Montera Tech que yo no sabía. Proyectos que fueron aprobados sin mi conocimiento. ¿Por quién? Por el consejo directivo, por la dirección médica y... Alejandro dudó nuevamente. Posiblemente por mi padre. Elena frunció el ceño. Tu padre está muerto. Leí sobre eso. Accidente de avión hace 5 años. Es lo que todo el mundo cree, incluso yo, pero... Alejandro mostró otro documento. Encontré transferencias financieras autorizadas por alguien con código de acceso paterno, alguien que teóricamente no debería existir. La revelación flotó en el aire entre ellos como humo tóxico. Elena estudió el rostro de Alejandro, buscando señales de mentira, pero encontró solo confusión y miedo. Por más que odiara admitirlo, comenzaba a creer que él realmente no sabía lo que estaba sucediendo en su propia empresa. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto. Elena recogió los documentos. Y necesitamos encontrar a mi hermano. Estoy de acuerdo, pero será peligroso. Si estas personas son capaces de hacer experimentos ilegales con empleados y falsificar muertes, no dudarán en eliminar a quien sepa demasiado. Elena lo miró con una expresión que mezclaba desprecio y determinación. ¿Tienes miedo? Lo tengo. Y tú también deberías tenerlo. Yo no tengo nada que perder, tú sí. Alejandro se quedó en silencio considerando sus palabras. Era verdad. Él tenía un imperio que proteger, una reputación, una vida de privilegios que podía derrumbarse como un castillo de naipes. Elena solo tenía un hermano desaparecido y una sed de justicia que la consumía por dentro. Entonces empecemos por la escena del crimen. Elena guardó los documentos en una carpeta de plástico. Necesitas recordar lo que pasó aquella noche. Ya lo intenté. No puedo. Entonces volvamos allí. A veces estar en el lugar ayuda a recuperar memorias reprimidas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La idea de volver a la bodega donde algo terrible había sucedido lo aterrorizaba, pero sabía que no tenía opción. 2 horas después, estaban conduciendo por las calles desiertas de la zona industrial de Ciudad de México en la BMW X5 de Alejandro. Elena había insistido en ir con él, a pesar de sus protestas. Ella no confiaba lo suficiente como para dejarlo investigar solo, y Alejandro, a regañadientes,
había admitido que necesitaba a alguien para vigilar su espalda. La bodega estaba en un área abandonada cerca del canal de Chalco, entre fábricas cerradas y terrenos baldíos que el poder público fingía no ver. Alejandro condujo como si estuviera en piloto automático, siguiendo una ruta que su mente consciente no recordaba, pero que su subconsciente conocía perfectamente. «Ya has estado aquí antes», Elena observó mientras él detenía el coche frente a un edificio de concreto con ventanas rotas. «Creo que sí. No sé por qué». La bodega estaba vacía, pero había señales claras de que algo había sucedido allí recientemente. Manchas oscuras en el suelo de concreto que podrían ser sangre, marcas de neumáticos, restos de equipos electrónicos destruidos. Alejandro se quedó parado en la entrada, el rostro pálido como el papel. Fragmentos de memoria comenzaron a volver, voces alteradas, alguien gritando, el sonido de un disparo. «Estuve aquí». Su voz salió temblorosa. Había otras personas, estaban interrogando a alguien. ¿A quién? No puedo ver el rostro, pero era un hombre joven. Querían información sobre algo, sobre un proyecto. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Proyecto Espectro? Tal vez. Alejandro presionó las palmas de las manos contra las sienes. Intenté intervenir. Dije que no podían hacer eso. Y entonces, alguien me dio algo, una inyección. Todo se volvió confuso después de eso. Elena se acercó a las manchas en el suelo, examinándolas con atención. Había mucha sangre, demasiada sangre para que alguien hubiera sobrevivido. «Alejandro», su voz estaba tensa. «¿Recuerdas haber disparado a alguien?» «No, yo no sé, no puedo recordar». Fue cuando escucharon el ruido de coches acercándose. 3 sedanes negros estacionaron frente a la bodega y hombres de traje salieron con la coordinación militar de una operación planeada. «¡Mierda!». Alejandro agarró el brazo de Elena. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Corrieron hacia la parte trasera de la bodega, buscando una salida alternativa. Elena, que había crecido huyendo de la policía en las calles de Iztapalapa, encontró una ventana rota que daba a un terreno baldío. Alejandro la siguió, rasgando su costoso suéter en los vidrios rotos. Corrieron entre escombros y maleza alta hasta llegar a una calle paralela donde Alejandro había dejado el coche. Los hombres de traje no lo siguieron, pero el mensaje estaba claro. Estaban siendo vigilados. De vuelta al hotel, Alejandro cerró con llave la puerta del cuarto de Elena y verificó las ventanas 2 veces. Estaba paranoico y no le daba vergüenza admitirlo. Sabían que estábamos allí. Elena se sentó en la cama, todavía jadeando por la carrera. ¿Cómo lo sabían? «Mi celular debe estar siendo monitoreado». Alejandro sacó el aparato del bolsillo y lo apagó completamente. «¿O el tuyo?» «No tengo celular». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Cómo que no tienes celular?» «No tengo dinero para celular». La respuesta salió seca, sin autocompasión. Era simplemente un hecho. Por primera vez desde que se conocieron, Alejandro pareció genuinamente avergonzado. Vivía en una burbuja de privilegios tan completa que había olvidado que existían personas que no podían comprar cosas básicas como un teléfono. «Perdón, yo no necesitas pedir perdón. Solo no actúes como si todo el mundo viviera en tu mundo de cuento de hadas». Se quedaron en silencio por algunos minutos, cada uno procesando los eventos de la noche. Alejandro se sentó en la única silla del cuarto y Elena notó que estaba temblando ligeramente. «¿Estás bien?» «No, no estoy bien». Alejandro miró sus propias manos. «Creo que maté a alguien, Elena, y no puedo recordar haberlo hecho». «Tal vez no lo hiciste». Había sangre en mis manos, sangre en el arma, y esa foto. Las fotos pueden ser editadas, las memorias pueden ser implantadas. Tú mismo dijiste que te dieron una inyección. Alejandro levantó la cabeza, una chispa de esperanza en los ojos. ¿Crees que pude haber sido manipulado? Creo que pudiste haber sido usado como chivo expiatorio. Piénsalo bien.
Eres el CEO de una empresa involucrada en experimentos ilegales. Si algo sale mal, ¿quién mejor para llevar la culpa que el propio jefe? La lógica era sólida, pero Alejandro todavía parecía atormentado. ¿Y si realmente maté a alguien? ¿Y si soy un asesino? Elena estudió su rostro por largos segundos. Había algo vulnerable en la expresión de Alejandro, una fragilidad que contrastaba completamente con la imagen pública de empresario implacable. Era como si estuviera viendo por primera vez al hombre detrás de la máscara. Entonces tendrás que vivir con eso. Su voz estaba sorprendentemente suave. Pero primero vamos a descubrir la verdad. Alejandro sintió algo extraño en el pecho cuando ella habló así. No era compasión exactamente, pero tampoco era más el odio puro que él había visto en los primeros días. Era algo más complejo, algo que lo dejaba aún más confundido sobre lo que estaba sintiendo por aquella mujer. ¿Por qué me estás ayudando? La pregunta salió antes de que pudiera controlarse. Me odias. Tienes todos los motivos para odiarme. Elena tardó en responder. Cuando habló, su voz estaba cargada de una honestidad que sorprendió a ambos. Porque eres la única persona que puede ayudarme a encontrar a mi hermano. Y porque... dudó. Porque creo que eres más víctima que villano en esta historia. Pero todavía me odias. Odio lo que representas. Odio el mundo del que vienes. Odio la facilidad que siempre has tenido en la vida. Elena lo miró directamente. Pero no te odio a ti. La confesión flotó entre ellos como un puente frágil sobre un abismo. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde hace años. No era deseo sexual, aunque eso también estaba presente. Era reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que lo veía como realmente era, sin la máscara de CEO exitoso. Elena. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. El celular de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Incluso apagado, el aparato había vuelto a la vida solo, emitiendo un sonido agudo que hizo que ambos se sobresaltaran. ¿Hola? Alejandro contestó con vacilación. Alejandro. La voz del otro lado estaba distorsionada, claramente modificada, por algún tipo de software. No deberías estar haciendo preguntas sobre cosas que no te conciernen. ¿Quién eres? Alguien que conoce la verdad sobre aquella noche y sobre lo que le pasó al hermano de tu amiga. Elena se acercó intentando escuchar la conversación. ¿Dónde está Miguel? Miguel Díaz está vivo, por ahora. Pero si ustedes continúan entrometiéndose, eso puede cambiar rápidamente. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué quieren? Que dejes de investigar. Que vuelvas a ser el CEO obediente que siempre fuiste. Y que te olvides de que Elena Díaz existe. ¿Y si me niego? Entonces ustedes dos terminarán como el hombre que mataste aquella noche. La línea quedó muda. Alejandro miró el celular, con las manos temblando. Tienen a mi hermano. Elena había conseguido escuchar parte de la conversación. Está vivo, pero lo matarán si continuamos. Y nos matarán a nosotros también. Elena se sentó en la cama a su lado, más cerca de lo que jamás había estado. Alejandro pudo sentir el calor de su cuerpo, el olor mezclado de productos de limpieza y algo indefiniblemente femenino que le hacía querer protegerla. Entonces tenemos que ser más astutos que ellos. Elena tomó la mano de Alejandro, un gesto que sorprendió a ambos. Tenemos que descubrir quiénes son antes de que descubran todo sobre nosotros. Alejandro miró los dedos entrelazados. Las manos de Elena eran ásperas, con callos de años de trabajo manual. Las suyas eran suaves, bien cuidadas, sin ninguna marca de lucha real. Pero en ese momento, ella era la persona más fuerte que conocía. ¿Cómo? ¿Tu empresa cuántos empleados tiene? Casi 8,000. ¿Cuántos tienen acceso a los archivos? Confidenciales. Tal vez 50. Entonces empezamos por ellos, uno por uno, hasta encontrar quién está detrás de esto. Alejandro apretó su mano, sintiendo una corriente de electricidad subir por el brazo. Será peligroso. Lo sé. Pueden matarnos. Lo sé. Elena,
Alejandro giró el cuerpo para mirarla completamente. ¿Por qué estás dispuesta a arriesgar tu vida por esto? La pregunta la tomó desprevenida. Elena miró a los ojos oscuros, de él buscando mentiras o manipulación, pero encontrando solo sinceridad. Por un momento consideró mentir, inventar una respuesta, noble sobre justicia o familia. Pero algo en la expresión de Alejandro la hizo optar por la verdad cruda. Porque mi hermano es la única familia que tengo, la única persona en el mundo que me ama de verdad. Y porque dudó, luego continuó, en voz baja. Porque si no hago esto, pasaré el resto de mi vida sabiendo que podría haber intentado salvarlo y no lo intenté. Alejandro sintió algo romperse dentro de su pecho. Había tanto desespero en la voz de ella, tanta soledad disfrazada de determinación, que tuvo ganas de abrazarla, pero no se atrevió. El acuerdo entre ellos era demasiado frágil para gestos impulsivos. Está bien, se levantó, soltando su mano con reluctancia. Entonces, vamos a encontrar a tu hermano y vamos a descubrir quién está intentando matarnos. Alejandro. Elena lo llamó cuando él estaba casi en la puerta. Gracias. Él se detuvo, la mano en el picaporte. ¿Por qué? Por no haber desistido, por no haberme entregado a la policía cuando tuviste la oportunidad, por... Ella buscó las palabras correctas, por no ser el hombre que pensé que eras. Alejandro sonrió, y por primera vez Elena vio calor genuino en esa sonrisa. No era la sonrisa calculada de CEO exitoso. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. De nada, Elena. Y dudó. Para lo que venga, estamos juntos en esto. Después de que él salió, Elena se quedó sentada en la cama por mucho tiempo, mirando la mano que había sostenido la de él. Todavía podía sentir el calor de su piel en los dedos. Todavía podía sentir la corriente eléctrica que había pasado entre ellos. Era peligroso. Más peligroso que cualquier amenaza de muerte. Porque Elena estaba comenzando a preocuparse por Alejandro Montero, y en una guerra donde cualquier debilidad podía ser fatal, preocuparse por el enemigo era el error más estúpido que podría cometer. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El corazón no obedece órdenes de la razón, y el suyo ya había comenzado a latir en un ritmo diferente siempre que Alejandro estaba cerca. Era el comienzo del fin, o el fin del comienzo. En una guerra como aquella, era imposible saber la diferencia. La investigación comenzó al día siguiente, cuando Alejandro llegó a la oficina de Montera Tech, en Paseo de la Reforma, con una determinación que sorprendió incluso a su secretaria. Había pasado la noche anterior en el cuarto de Elena, los dos sentados en el suelo, rodeados de documentos, planeando cada movimiento como generales preparando una guerra. Por primera vez en meses, Alejandro se sentía vivo, peligrosamente vivo. Elena había conseguido un empleo temporal de limpieza en el edificio de Montera Tech, a través de una agencia tercerizada. Era la cobertura perfecta. Nadie prestaba atención a las limpiadoras y ella tendría acceso a prácticamente todos los pisos después del horario laboral. El uniforme azul marino la hacía invisible, exactamente como quería. El primer nombre de la lista era Dr. Javier Sánchez, director de investigación y desarrollo. Alejandro marcó una reunión bajo el pretexto de revisar los proyectos en marcha, mientras Elena registraría su oficina durante la limpieza nocturna. Dr. Sánchez era un hombre de 50 años, cabellos grisáceos siempre perfectamente peinados, y una manera de hablar que mezclaba arrogancia académica con paranoia corporativa. Cuando Alejandro mencionó casualmente los proyectos de interfaz neural, los ojos del hombre se estrecharon imperceptiblemente. Esos proyectos fueron suspendidos, Alejandro, por orden directa del Consejo. ¿Orden de quién en el Consejo? De tu padre. La respuesta vino automática, sin pensar. Dr. Sánchez se dio cuenta del error inmediatamente, el rostro empalideciendo como papel. Quise decir, en nombre del legado de tu padre, el Consejo decidió que... Mi padre está muerto hace 5 años, Javier. La voz de Alejandro estaba peligrosamente baja. A menos que sepas algo que yo no sé.
Doctor Sánchez tragó saliva, los dedos tamborileando nerviosamente en la mesa de caoba. Claro que no, fue solo una expresión desafortunada. Lo que quise decir es que el consejo pensó que estos proyectos no estaban alineados con la visión original de la empresa. Alejandro se quedó observando al hombre por largos segundos, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Era una técnica que había aprendido en los primeros años como CEO. A veces las personas revelan más en el silencio que en las palabras. Javier, quiero que me des acceso completo a los archivos del proyecto Espectro. Yo no puedo hacer eso. Son archivos clasificados. Soy el CEO de esta empresa, pero no soy yo quien autoriza ese tipo de acceso. Doctor Sánchez se levantó abruptamente. Si me disculpas, tengo una llamada importante que hacer. Alejandro salió de la sala con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que Doctor Sánchez sabía mucho más de lo que estaba diciendo. Por la noche, cuando Elena entró en la oficina del hombre para la limpieza, encontró algo que hizo que su sangre se helara. La oficina había sido completamente vaciada. No había archivos, no había computadora, no había nada más que muebles vacíos y el olor a papel quemado viniendo de una chimenea que todavía estaba tibia. Doctor Javier Sánchez había desaparecido como si nunca hubiera existido. Están un paso adelante de nosotros. Elena informó del descubrimiento a Alejandro en el estacionamiento subterráneo del edificio, lejos de oídos curiosos. Sánchez desapareció y se llevó todo con él. Alejandro golpeó la pared de concreto con fuerza suficiente para lastimarse los nudillos. La frustración se estaba acumulando como presión en una olla de vapor, amenazando con explotar en cualquier momento. Saben que estamos investigando. Saben todo lo que hacemos antes, incluso de que lo hagamos. Entonces necesitamos ser impredecibles. Elena se acercó a él, tomando su mano lastimada para examinar las heridas. Necesitamos hacer algo que no esperen. El contacto de ella envió una corriente eléctrica por el brazo de Alejandro. En los últimos días, esas corrientes se estaban volviendo más frecuentes, más intensas. Se sorprendía observando la forma en que ella mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, la manera en que sus ojos se oscurecían cuando estaba irritada, el modo en que inconscientemente se tocaba el cuello cuando estaba nerviosa. ¿Cómo qué? ¿Cómo invadir el sistema central de la empresa? Elena todavía sostenía su mano examinando las heridas, de adentro hacia afuera. Eso es imposible. El sistema de seguridad es militar. Para alguien intentando entrar desde fuera, sí, pero tú tienes acceso autorizado. Elena levantó los ojos para encontrarse con los de él. Y yo sé cómo burlar sistemas de seguridad. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Porque crecí en una colonia marginada, y en las colonias aprendes a sobrevivir con síntesis lo que tienes, incluyendo robar señal de internet, hackear sistemas de cámaras de seguridad y acceder a redes privadas. Elena soltó su mano pero no se alejó. Miguel me enseñó algunas cosas antes de desaparecer. La mención del hermano trajo una sombra al rostro de Elena, un dolor que ella intentaba esconder, pero que Alejandro estaba aprendiendo a reconocer. Sin pensar, extendió la mano y tocó su rostro, el pulgar acariciando la mejilla en un gesto que sorprendió a ambos. «Vamos a encontrarlo». Su voz estaba ronca, cargada de una promesa que pretendía cumplir, aunque le costara la vida. Elena no se alejó del contacto. Por el contrario, cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el calor de la piel de él contra la suya. Era peligroso. Era estúpido. Pero en ese momento necesitaba creer que alguien se preocupaba por ella. Alejandro. Su voz salió baja, casi un susurro. ¿Qué está pasando entre nosotros? La pregunta flotó entre ellos como humo tóxico. Alejandro sabía la respuesta, pero no tenía el valor de verbalizarla. Lo que estaba sucediendo era imposible, autodestructivo y completamente inevitable. No lo sé. Mintió porque la verdad era demasiado compleja para ser dicha en un estacionamiento frío. Elena abrió los ojos y encontró los de él. Por un momento, el mundo alrededor desapareció.
No había conspiración, no había hermano desaparecido, no había diferencias de clase. Solo había dos corazones latiendo en el mismo ritmo acelerado. Alejandro se inclinó hacia adelante y Elena no retrocedió. Cuando los labios de él tocaron los de ella, fue como si una bomba explotara silenciosamente entre ellos. El beso fue vacilante al principio, casi pidiendo permiso, pero cuando Elena respondió, presionando el cuerpo contra el suyo, toda la contención desapareció. Se besaron con el hambre de dos náufragos encontrando agua en el desierto. No era romántico, era desesperado, casi violento, cargado de semanas de tensión sexual reprimida. Las manos de Alejandro se enredaron en el cabello de ella, atrayéndola más cerca, mientras las uñas de Elena se clavaron en su espalda a través de la tela de la camisa. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Elena tocó sus propios labios como si no creyera lo que acababa de suceder. «Esto no puede suceder». Su voz estaba temblorosa. «Lo sé. Tú eres... sé quién soy y sé quién eres tú». Alejandro sostuvo el rostro de ella entre sus manos. «Y no me... importa. Debería importarte. Somos de mundos diferentes. Cuando todo esto termine, decidiremos qué hacer». Alejandro besó su frente, un gesto sorprendentemente tierno. «Pero ahora vamos a concentrarnos en mantenernos vivos». El momento fue interrumpido por el sonido de pasos resonando en el estacionamiento. Se separaron rápidamente, fingiendo que solo estaban conversando sobre trabajo. Dos guardias de seguridad pasaron haciendo la ronda nocturna, saludando a Alejandro respetuosamente antes de seguir. «Adelante, vamos». Elena recuperó la postura profesional. «Tenemos trabajo que hacer». 2 horas después, estaban en el 18º piso de Montera Tech, en el centro nervioso del sistema de computadoras de la empresa. Alejandro había usado sus códigos de acceso para entrar al edificio fuera del horario comercial, alegando trabajo urgente. Elena lo acompañó como asistente temporal, una mentira que nadie cuestionó, porque nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del CEO. Aquí, Elena se sentó frente a la computadora principal, los dedos volando sobre el teclado con una habilidad que impresionó a Alejandro. «Voy a intentar acceder a los archivos encriptados». «¿Cómo aprendiste a hacer esto?» Miguel quería estudiar ciencias de la computación. Conseguía libros prestados de la biblioteca, descargaba tutoriales, me enseñó algunas cosas. Sus dedos no dejaron de moverse mientras hablaba. Decía que la tecnología era la única forma de salir realmente de la colonia. Alejandro sintió una punzada de algo que no pudo identificar. Culpa, tal vez, o admiración por la determinación de los hermanos Díaz. Mientras él había heredado un imperio, ellos habían luchado por cada migaja de oportunidad. «Lo logré», Elena susurró emocionada. «Estoy dentro del sistema principal». La pantalla se llenó de archivos y directorios que Alejandro nunca había visto antes. Proyectos con nombres en código, informes médicos, transferencias financieras a cuentas offshore. Era como descubrir un segundo piso secreto en la propia casa. «Busca el proyecto Espectro». Alejandro se inclinó sobre el hombro de ella, tratando de ignorar el perfume que usaba, algo barato pero que lo dejaba mareado. «Aquí». Elena hizo clic en un archivo, pero está protegido por contraseña. «Intenta el nombre de mi padre, Eduardo Montero». La pantalla parpadeó y el archivo se abrió, revelando cientos de documentos que hicieron que la sangre de ambos se helara. Informes de experimentos en seres humanos, listas de voluntarios que incluían presos, personas sin hogar y empleados temporales, y fotos, decenas de fotos de personas en estados vegetativos, conectadas a máquinas que nadie debería inventar. «Dios mío». Elena se cubrió la boca con la mano. «Llevan años haciendo esto». Alejandro pasó los ojos por los informes, reconociendo algunas firmas. Dr. Sánchez era solo uno de los ejecutores. Había toda una red de médicos, científicos y ejecutivos involucrados, y en la cima de la jerarquía una firma que hizo que su mundo se derrumbara.
Eduardo Montero, su padre. Vivo. Está vivo. La voz de Alejandro salió como un susurro incrédulo. Mi padre está vivo y dirigiendo todo esto. Elena continuó navegando por los archivos, buscando información sobre Miguel. Cuando la encontró, deseó no haberla buscado. El archivo de Miguel Díaz estaba marcado como Experimento 247, Interfaz Neural Avanzada. Había fotos de él antes y después de las pruebas. En las primeras era el chico sonriente que Elena recordaba. En las últimas era solo una sombra humana, con ojos vacíos y expresión perdida. Estado actual: catatónico. Ubicación: instalación. Médica privada, Valle de Bravo. Elena leyó en voz alta, la voz quebrándose con cada palabra. Pronóstico: irreversible. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos en el estómago. Su hermano estaba vivo, pero no estaba realmente vivo. Era un vegetal humano, destruido por experimentos que no deberían existir. Se desplomó en la silla, el cuerpo sacudiéndose con sollozos que venían del fondo del alma. Eran meses de esperanza transformándose en desesperación absoluta. Meses, creyendo que podría salvarlo, descubriendo que tal vez ya era demasiado tarde. Alejandro se arrodilló junto a la silla, atrayéndola hacia un abrazo que ella no resistió. Elena se aferró a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había convertido en arenas movedizas, llorando lágrimas que guardaba desde hacía mucho tiempo. No está muerto. Alejandro susurró en su oído, su propia voz quebrada. Mientras esté respirando hay esperanza. ¿Viste las fotos? ¿Viste el informe? Elena no pudo terminar la frase. Es tu hermano, y tú eres la mujer más fuerte que conozco. Si alguien puede salvarlo, eres tú. Elena se alejó ligeramente para mirar a los ojos de él. Había algo en la expresión de Alejandro que nunca había visto antes. No era lástima, era determinación, como si el dolor de ella se hubiera convertido en su propio dolor. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz estaba ronca de tanto llorar. ¿Por qué estás arriesgando todo por mí? Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. Cuando habló, fue con una honestidad que lo dejó vulnerable. Porque me hiciste recordar quién quería ser antes de convertirme en quien soy. Acarició su rostro, limpiando las lágrimas con el pulgar. Y porque me he enamorado de ti. La confesión flotó entre ellos como una bomba a punto de explotar. Elena sintió que el corazón lo aceleraba, no de miedo, sino de algo que tenía miedo de nombrar. Alejandro, sé que es una locura, sé que somos de mundos diferentes, sé que cuando todo esto termine, tal vez me odies por los crímenes de mi empresa. Alejandro sostuvo sus manos, pero necesitaba que lo supieras. Elena lo estudió por largos segundos, buscando señales de mentira o manipulación. No encontró ninguna. Solo había vulnerabilidad cruda, el tipo de honestidad que solo aparece en los momentos más desesperados. Yo también, susurró sorprendiéndose con sus propias palabras. También me he enamorado de ti y odio eso. Alejandro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. ¿Por qué? Porque hace todo más complicado, porque ahora tengo dos personas que salvar, en vez de una, y porque dudó, porque tengo miedo de que cuando descubramos toda la verdad esto acabe con nosotros. Entonces descubrámosla pronto. Alejandro se levantó extendiéndole la mano. Valle de Bravo está a 2 horas de aquí, podemos llegar antes del amanecer. Elena miró la mano extendida, sabiendo que aceptarla significaba más que simplemente levantarse de la silla. Significaba confiar en él completamente. Significaba aceptar que lo que había entre ellos era real, aunque fuera imposible. Tomó su mano. Vamos a traer a tu hermano de vuelta. Alejandro la atrajo cerca, besándola rápidamente, pero con intensidad. Y vamos a acabar con esto de una vez por todas. No sabían que mientras descargaban los archivos, cada clic estaba siendo monitoreado por sistemas de seguridad que reportaban directamente a Eduardo Montero.
No sabían que la ubicación de Miguel en Valle de Bravo era un señuelo. Y no sabían que la instalación médica era en realidad una prisión, custodiada por mercenarios que no dudarían en matar a cualquiera que intentara entrar. Pero incluso si lo hubieran sabido, habrían ido de todos modos, porque algunas batallas necesitan ser luchadas independientemente de las probabilidades de victoria, y porque el amor, cuando es real, hace que las personas hagan cosas imposibles. Mientras se dirigían al estacionamiento, tomados de la mano en una demostración pública de unión que sorprendió a ambos, Alejandro y Elena no notaron las cámaras que seguían cada movimiento. No vieron a los hombres de traje que se posicionaron estratégicamente alrededor del edificio. La guerra había comenzado oficialmente, y Eduardo Montero estaba varias jugadas por delante de ellos, pero había subestimado una cosa: el poder de dos personas que ya no tienen nada que perder, excepto el uno al otro. La carretera hacia Valle de Bravo serpentea por la Sierra del Ajusco, como una cicatriz negra cortando el paisaje montañoso. Alejandro conducía la BMW a una velocidad peligrosa, las manos crispadas en el volante, mientras Elena verificaba por 10ª vez los archivos que habían descargado. El silencio entre ellos era tenso, cargado de expectativa y miedo por lo que encontrarían en la instalación médica. Eran las 4 de la mañana cuando llegaron a las puertas de la Clínica Renacimiento, un complejo blanco e imponente, escondido entre pinos centenarios. A primera vista, parecía un hospital privado de lujo, con jardines bien cuidados y arquitectura moderna. Pero había algo siniestro en la perfección de aquel lugar. Muchas cámaras, muchos guardias, y un silencio que no encajaba con una instalación médica real. «Esto no es una clínica», Elena susurró, observando a los hombres armados que patrullaban el perímetro. «Es una prisión». Alejandro estacionó el coche en un camino secundario, a 500 metros de la entrada principal. A través de los binoculares que había traído, podía ver el movimiento sospechoso: soldados vestidos como guardias privados, equipos de comunicación, militar y una cerca eléctrica que definitivamente no pertenecía a un hospital. «¿Saben que venimos?» Alejandro bajó los binoculares, el rostro sombrío. «Esto es una trampa». Entonces entramos en la trampa. Elena verificó la pistola que había tomado prestada de la oficina de Alejandro, una Beretta 9 milímetros que esperaba no tener que usar. «Mi hermano está ahí dentro. No me voy sin él». Alejandro estudió el perfil determinado de ella, admirando el coraje que lo dejaba simultáneamente orgulloso y aterrorizado. En los últimos días, había descubierto que amar a Elena significaba aceptar que ella nunca elegiría la seguridad por encima de lo que era correcto. Era una de las cosas que más amaba de ella, y también la que más lo aterrorizaba. «¿Estás segura de esto?», sostuvo su mano. «Si entramos ahí, tal vez no salgamos vivos». «Estoy segura». Elena entrelazó sus dedos con los de él. «Y tú no necesitas entrar conmigo. Ya has hecho más de lo que cualquier persona haría. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Alejandro besó su mano. «Para lo que venga». Entraron por la parte trasera del complejo, escalando la cerca en un punto donde las cámaras tenían un ángulo muerto. Elena, que había crecido invadiendo terrenos abandonados en Iztapalapa, se movía con la agilidad de una gata. Alejandro, a pesar de los años de gimnasio, luchaba para seguirle el paso. El interior de la clínica era aún más perturbador que el exterior. Pasillos blancos y estériles que se extendían como un laberinto, iluminados por luces fluorescentes que zumbaban como insectos. Había salas con equipos médicos que parecían sacados de películas de ciencia ficción, y otras con camas hospitalarias donde pacientes inconscientes respiraban con ayuda de aparatos. Por aquí. Elena siguió las indicaciones de los archivos que había memorizado. A la C, habitación 247. Evitaron a los guardias como sombras, usando las habilidades de sigilo que Elena había aprendido en las calles y la autoridad natural de Alejandro, para despistar a empleados que los veían en los pasillos. Era una combinación improbable, pero eficaz. La habitación 247
Estaba al final de un pasillo especialmente silencioso. Cuando Elena abrió la puerta, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miguel estaba allí, su hermano menor, que solía reír demasiado fuerte y soñaba con construir un futuro mejor. Estaba acostado en una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban signos vitales débiles. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, fijos en el techo como si estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. Miguel. Elena se acercó a la cama, las lágrimas empañando su visión. Miguel, soy yo, Elena. Sostuvo su mano buscando cualquier señal de reconocimiento. Los dedos estaban fríos, flácidos, sin ninguna respuesta al tacto. Era como sostener la mano de un muñeco, una versión hueca del hermano que ella conocía. ¿Puede oírnos? Alejandro preguntó suavemente, vigilando la puerta. No lo sé. Elena besó la frente de Miguel. Los médicos dicen que los pacientes catatónicos a veces mantienen alguna conciencia, pero es improbable que se recupere completamente. La voz vino de la puerta, fría y autoritaria. Alejandro se giró y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Parado en la entrada, vistiendo un traje negro impecable y apoyado en un bastón de marfil, estaba Eduardo Montero, su padre. El hombre por quien había llorado en el funeral, el hombre a quien había abrazado en el velatorio, el hombre que había estado muerto durante 5 años. Hola, Alejandro. Eduardo sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Has crecido y has elegido pésimas compañías. Estás muerto. La voz de Alejandro salió como un susurro incrédulo. Vi tu cuerpo, cargué tu ataúd. Viste lo que yo quería que vieras. Cargaste lo que yo quería que cargaras. Eduardo entró en la habitación, seguido por 4 hombres armados. La muerte es solo otra herramienta de negocios, hijo mío. Una forma de escapar de investigaciones incómodas y continuar el trabajo. Importante. Elena se levantó, colocándose protectoramente entre Eduardo y la cama de Miguel. ¿Trabajo importante? ¿Llamas importante destruir la mente de personas inocentes? ¿Inocentes? Eduardo se rió, un sonido seco como papel siendo rasgado. Señorita Díaz, su hermano era un empleado temporal que aceptó participar en pruebas experimentales a cambio de dinero extra. Nadie lo obligó. Era un chico de 19 años que no sabía en lo que se estaba metiendo. Era material de investigación, como cientos de otros que contribuyeron al avance de la ciencia. Eduardo se acercó, los ojos fríos fijos en Alejandro. Siempre fuiste demasiado débil para entender esto, Alejandro. Siempre te preocupaste demasiado por sentimientos. Alejandro sintió que la rabia subía por su garganta como bilis. Sentimientos, llamas sentimientos a tener conciencia. Lo llamo debilidad. La misma debilidad que te hizo enamorarte de una limpiadora y casi destruir años de trabajo por causa de una obsesión romántica adolescente. La humillación golpeó a Alejandro como una bofetada en el rostro. Su padre siempre había sabido cómo destruirlo con palabras, cómo encontrar exactamente el punto más vulnerable y clavar el cuchillo más profundo. ¿Qué quieres?, Alejandro preguntó, tratando de mantener la voz firme. Quiero que asumas tu lugar en la empresa, que dejes de hacer preguntas inconvenientes y que te olvides de que esta mujer existe. Eduardo hizo un gesto a los hombres armados. A cambio, le permito que visite a su hermano una vez al mes, bajo supervisión, por supuesto. ¿Y si me niego? Entonces, ustedes dos se unirán al joven Miguel en el programa de investigación. Alejandro, serías una excelente prueba para interfaces neurales de alta capacidad. ¿Y la señorita Díaz? Eduardo sonrió fríamente. Bueno, siempre necesitamos grupos de control. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La amenaza era real y todos lo sabían. Eduardo Montero tenía poder suficiente para hacer que 2 personas desaparecieran sin dejar rastro. Tienes 30 segundos para decidir. Eduardo consultó un reloj de oro. ¿Aceptas la propuesta o te conviertes en parte de ella? Fue cuando Miguel se movió. Era apenas un movimiento sutil, casi imperceptible, pero Elena lo notó inmediatamente.
Sus dedos se contrajeron ligeramente, como si estuviera intentando sujetar algo. Ella miró el rostro de su hermano y vio que, aunque los ojos seguían vacíos, había una nueva tensión en los músculos faciales. «¿Está escuchando?», Elena susurró, más para sí misma que para los demás. «¿Qué?», Eduardo frunció el ceño. «Mi hermano está escuchando todo». Elena se inclinó sobre Miguel, hablando bajo pero claramente. «Miguel, si puedes oírme, mueve los dedos». Los dedos se contrajeron nuevamente, esta vez con más fuerza. Eduardo se acercó a la cama, el rostro tenso. «Eso es imposible. El daño neural es irreversible». «Tal vez no lo sea». Alejandro se posicionó del otro lado de la cama. «Tal vez has subestimado la fuerza de voluntad humana». «No importa». Eduardo hizo una señal a los hombres armados. «Aunque recupere algo de conciencia, nunca será el mismo. Y ustedes todavía tienen una elección que hacer». Fue cuando todo sucedió al mismo tiempo. Miguel, con un esfuerzo sobrehumano que nadie imaginó posible, agarró el brazo de Eduardo cuando éste se inclinó sobre la cama. El movimiento fue débil, pero suficiente para desequilibrar al hombre mayor. Alejandro aprovechó la distracción para desarmar al guardia más cercano, mientras Elena tomó la pistola que había traído. El tiroteo que siguió duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Alejandro luchó cuerpo a cuerpo con 2 guardias, usando años de entrenamiento en artes marciales que había hecho más para impresionar a mujeres que para situaciones reales. Elena disparó con una precisión que sorprendió incluso a ella misma, hiriendo a uno de los hombres en el hombro y haciendo que los otros retrocedieran. Eduardo había caído al suelo, el bastón de marfil roto a su lado. Tenía un corte en 1900, la frente y sangre escurriendo por el rostro, pero estaba consciente y furioso. «No tienen idea de lo que acaban de hacer», escupió sangre. «Hay más de 50 personas involucradas en este proyecto. Políticos, empresarios, militares. Nunca lograrán destruir todo esto. Tal vez no». Alejandro ayudó a Elena a colocar a Miguel en una silla de ruedas que había en la esquina de la habitación. «Pero podemos empezar por ti y por los archivos». Elena había conectado una memoria USB en la computadora de la habitación, descargando todos los datos que podía. Nombres, fotos, documentos, todo lo que la prensa necesitará para acabar con ustedes. Eduardo intentó levantarse, pero Alejandro lo empujó de vuelta al suelo. «Tú te quedas ahí y piensa en todo lo que hiciste». Salieron de la clínica llevando a Miguel, que había vuelto al estado catatónico, pero aún mostraba señales ocasionales de conciencia. Los guardias restantes no intentaron detenerlos. La presencia de Alejandro, incluso en circunstancias hostiles, todavía llevaba autoridad suficiente para causar vacilación. En el coche, mientras Alejandro conducía hacia el Hospital General de Ciudad de México, Elena sostenía la mano de Miguel y lloraba lágrimas de alivio mezcladas con dolor. «Apretó mi mano», dijo con la voz entrecortada. «2 veces durante el viaje. Está luchando por volver». Alejandro miró por el retrovisor al hermano de Elena, sedado en el asiento trasero. «Los médicos sabrán cómo ayudarlo, y si no saben, encontraremos a quien sepa». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque tengo dinero suficiente para traer a los mejores especialistas del mundo, y porque ahora tengo un motivo para usar ese dinero de la forma correcta». 3 semanas después, el escándalo de Montera Tech dominaba los titulares de todos los periódicos del país. Los archivos que Elena había copiado probaron la existencia de una red de experimentos ilegales que involucraba a políticos de alto nivel, empresarios influyentes y militares corruptos. Eduardo Montero fue arrestado, junto con más de 30 colaboradores. La empresa fue cerrada por Hacienda y Alejandro tuvo todos sus bienes congelados mientras duraba la investigación. No le importaba. Por primera vez en su vida, dormía con la conciencia tranquila. Miguel había sido transferido a una clínica especializada en rehabilitación neurológica, donde un equipo de médicos trabajaba para revertir los daños causados por los experimentos. El progreso era lento, pero constante. Ya podía hablar algunas palabras, reconocía a Elena
y estaba reaprendiendo funciones motoras básicas. Llevará tiempo. Doctora Laura Méndez, neuróloga responsable del caso, explicó a Alejandro y Elena durante una consulta. Tal vez años, y puede que nunca recupere completamente las funciones cognitivas, pero hay esperanza. Esperanza era todo lo que Elena necesitaba escuchar. Alejandro había vendido su apartamento en Polanco y comprado una casa sencilla en La Condesa, cerca de la clínica donde Miguel estaba internado. Era una propiedad modesta para los estándares a los que estaba acostumbrado, pero que parecía un palacio para Elena. «No necesitas hacer esto», dijo una tarde de domingo mientras pintaban la habitación que sería de Miguel cuando recibiera el alta. «No necesitas renunciar a tu vida por mí». «No estoy renunciando a mi vida». Alejandro dejó de pintar y se volvió hacia ella. «Estoy empezando a vivir de verdad». Elena sonrió, el tipo de sonrisa que había aprendido a dar solo para él. «¿Qué haremos? ¿Cuando se acabe el dinero?» «Trabajaremos. Tú puedes volver a estudiar como siempre quisiste. Yo puedo usar mi experiencia en tecnología para construir algo nuevo, algo honesto. ¿Y si te cansas de vivir como gente común? ¿Y si extrañas tu mundo de antes?» Alejandro dejó el pincel y se acercó a ella, manchado de pintura de pies. La cabeza. «Elena, mi mundo de antes estaba vacío, lleno de cosas caras y personas falsas. Tú me diste algo que nunca tuve». «¿Qué?» «Un motivo para ser una persona mejor». La besó entonces con sabor a pintura y esperanza, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana y pintaba todo de dorado. Era un beso diferente de los primeros. No había desesperación, no había miedo. Solo había amor, puro y simple. 6. Meses después, Alejandro le pidió matrimonio a Elena en la habitación del hospital, donde Miguel estaba haciendo fisioterapia. No fue con un anillo de diamantes. El dinero estaba reservado para el tratamiento médico. Fue con una alianza simple de plata que había comprado en una tienda de Iztapalapa, en la colonia donde ella había crecido. «Acepto», Elena respondió, antes incluso de que él terminara la pregunta. «Pero solo si Miguel es nuestro padrino». Miguel, que todavía hablaba con dificultad, pero ya había recuperado gran parte de su personalidad, sonrió y logró decir con claridad: «Solo si puedo dar un discurso». Alejandro rió, el tipo de risa que viene del fondo del alma. «Puedes dar el discurso que quieras». La boda se realizó en la capilla del hospital, una ceremonia sencilla con solo algunos invitados, algunos compañeros de trabajo de Elena, médicos, que se habían convertido en amigos, y Miguel, que estaba logrando mantenerse en pie por periodos cada vez más largos. Elena usó un vestido blanco sencillo que había comprado en una tienda popular. Alejandro vestía un traje que costó menos que sus corbatas de antes. Nunca se habían sentido más hermosos. En el altar, cuando el sacerdote preguntó si Alejandro aceptaba a Elena como esposa, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, él miró a los ojos de ella y respondió con una convicción que sorprendió incluso a él mismo: «Acepto, para siempre». Y cuando llegó el turno de Elena, ella sostuvo las manos de él y dijo: «Acepto y prometo que construiremos un futuro mejor que cualquier pasado». El beso que siguió selló no solo un matrimonio, sino una transformación. Alejandro Montero, ex CEO multimillonario, se había convertido simplemente en Alejandro, esposo de Elena y cuñado de Miguel. Y Elena Díaz se había convertido en la mujer que salvó no solo a su hermano, sino también al hombre que amaba. 2 años después, dirigían una ONG que ayudaba a víctimas de experimentos médicos ilegales. Alejandro usaba su experiencia en tecnología para rastrear redes criminales, mientras Elena trabajaba directamente con las familias afectadas. Miguel, que había recuperado cerca del 80% de las funciones neurológicas, estudiaba Derecho y planeaba especializarse en crímenes corporativos. «A veces me despierto y no creo que todo esto sea real», Elena dijo una noche acostada en la cama junto a Alejandro,
observando la luna a través de la ventana de la habitación. ¿Por qué? Porque hace 3 años yo era solo una limpiadora invisible, y ahora eres una mujer que ha cambiado cientos de vidas, que salvó a su hermano, que me salvó a mí. Alejandro la atrajo más cerca, y que todavía va a cambiar mucho más. ¿Tú crees? Estoy seguro, porque tienes algo que la mayoría de las personas ha perdido. ¿Qué? Esperanza. Incluso cuando todo parecía perdido, nunca te rendiste. Alejandro besó su frente. Y fue eso lo que me enseñó a no rendirme tampoco. Elena sonrió en la oscuridad, pensando en cómo la vida puede cambiar de forma impredecible. Hace 3 años, si alguien le hubiera dicho que se enamoraría de un multimillonario, se casaría con él y sería feliz viviendo de forma sencilla, habría considerado que esa persona estaba loca. Pero la vida tiene estas ironías. A veces encontramos el amor exactamente donde no lo esperamos. A veces las personas cambian de verdad. Y a veces, cuando luchamos por lo que es correcto, el universo conspira a nuestro favor. De la habitación contigua, llegó el sonido de Miguel hablando por teléfono con una novia que había conocido en 1900 la clínica de rehabilitación. Era una conversación normal, llena de risas y planes para el futuro. El sonido más hermoso que Elena jamás había escuchado. Alejandro susurró. Gracias. ¿Por qué? Por haberme ayudado a salvar a mi hermano, por haber elegido el lado correcto, dudó, por haberme amado incluso cuando no lo merecía. Siempre lo mereciste. Alejandro la besó suavemente. Y siempre lo merecerás. Se durmieron abrazados, 2 ex enemigos que se convirtieron en la persona más importante, el uno para el otro. 2 mundos que se encontraron y decidieron crear un tercero, mejor que ambos originales. Afuera, Ciudad de México continuaba su danza, frenética de luces y movimiento. Pero en aquella casa sencilla de la Condesa, 3 personas que habían sobrevivido a lo peor de la naturaleza humana dormían en paz, sabiendo que el amor y